Pues bueno, fui a Chuck E. Cheese y la verdad esto me pareció... Buenas, en este video vamos a hablar un poquito de lo que fue mi experiencia a ir a Chuck E. Cheese. Yo tenía una expectativa, van a ver si la supera, no la superó. Vamos a empezar primero con la llegada, ¿no? Al momento de la llegada hay un punto muy importante de que si vas con algún acompañante, con un niño pequeño, con alguien, al momento de la entrada a las personas las marcan con un número en la mano. O sea, te ponen un... No es algo visible así a primera vista, es algo que se ve más con una luz ultravioleta, simplemente te ponen un sello aquí. Y esto es demasiado importante, yo lo veo muy importante, ya que si vas con un niño, y esto te lo aseguran en su página web, ¿no? Que te marcan solamente si, y bueno, te marcan para que al momento de la salida salgas con los niños con los que entraste, ¿no? O sea, no te quieras llevar a un niño que no, porque luego pasa como en la película de 5 noches con Alfredo. Y pues no, o sea, esto lo veo muy bueno por si vas con un niño pequeño. Si sales con una persona que no tiene el mismo número que tú, te van a decir, hey, ese niño no venía contigo, no viene contigo, y no lo van a dejar salir. Ese es un punto muy importante, ¿no? También al momento de la llegada me di cuenta de que muchas cosas, o la mayoría de cosas, están en un idioma pues inglés, ¿no? Yo soy de México, al Chuck E. Cheese al que fui fue en México, y pues supondría yo que yendo en México pues deberían de estar en español, ¿no? Pero alguna, o la mayoría, la gran mayoría de las máquinas, de los juegos, de las cosas que están ahí, están en inglés. ¿Por qué? Supongo que porque son juegos importados de Estados Unidos, cosas así. Y bueno, pues ahí está un punto a destacar. No es tan malo ni tan bueno, pero bueno, ahí está. Número 2, el menú de compras. Aquí en los menús vienen desde ensaladas, alitas, pizzas, postres, bebidas, lo que tú quieras pedir. También vienen todo este tipo de alimentos en combos, y bueno, lo puedes pedir. Al momento de que tú pides cualquier cosa, te van a entregar una tarjeta, al menos así fue a mí. Te entregan una tarjeta y te dicen, ve a la mesa que tú quieras, y ahorita te llegan tu orden. La tarjeta, pues viene un portatarjetas en la mesa, simplemente puedes meter tu tarjeta para identificar tu mesa y que te den tu orden. Y aquí hay un punto muy importante. Yo pensaba que te entregaban, o al menos eso se ve en unas fotografías, te entregaban unas monedas. Estas monedas, ¿para qué eran? O para qué, según yo supongo que eran para pues jugar a los juegos que tienen dentro del restaurante o dentro de la franquicia, ¿no? Las monedas ahora se reemplazaron por lo que es una tarjeta como esta, ¿no? Es el Play Pass, o el pase de juego. Aquí están. Esta tarjeta, si tú ya la tienes adquirida, simplemente vas, al momento de que realices tu compra, das tu tarjeta, te recargan ciertos puntos o ciertas fichas, ciertos minutos para jugar, y básicamente pues es eso. En caso de que tú no tengas esta tarjeta, dices, ¿sabes qué? No tengo la tarjeta, y te la incluyen en tu compra. La tarjeta cuesta 15 pesos mexicanos, o al menos eso me costó a mí, y ahí te incluyen tus puntos, tus monedas virtuales. Ahora, al momento de que tienes tu tarjeta, ahí no entendí muy bien, pero puedes decidir si quieres tiempo de juego o créditos de juego. ¿A qué se refiere con tiempo de juego o monedas de juego? Los juegos que están dentro del restaurante te van a cobrar ciertos créditos, ¿no? Supongamos que, bueno, yo pedí el combo 1. En el combo 1 me dan 20 créditos, bueno, 20 créditos, no tengo 20 dedos, pero te dan 20 créditos. Y supongamos que hay un pinball. En el modo del pinball me cobran 3 créditos. Si yo juego, ahora ya no tengo 20, tengo 17. Ahora supongamos que quiero ir, no sé, al carrusel. En el carrusel te cobran 2 puntos. Ahora en lugar de 17 tengo 15. Y así te vas a ir restando y restando y restando. Esto siempre y cuando tengas la modalidad de monedas virtuales en la tarjeta, ¿no? Aquí me ofrecieron una modalidad de tiempo de juego. Supongamos que en lugar de monedas yo pido 20 minutos. Durante 20 minutos puedo jugar lo que yo quiera, lo que a mí me alcance, y no se van a gastar créditos porque no tengo, simplemente es tiempo. Todos estos juegos, al momento de realizarlos, de jugarlos, te van a dar tickets. Todos estos tickets son cambiables al final de cuando te vayas a ir, o a cualquier momento, por cosas en taquilla, ¿no? No sé si alguna vez vieron una series de que van a los juegos, reciben tickets, estos tickets los van a cambiar a taquilla, y puedes cambiarlo por un peluche, un videojuego, dulces, lo que te alcance, ¿no? Pues prácticamente es así todo esto. Ahora,
En caso de que tengas la modalidad de juego por tiempo, hay algunos kioscos que son llamados kioscos, pero son unas maquinitas que están dentro del restaurante, en donde tú puedes ver cuántos puntos has acumulado, cuánto tiempo te queda, cuántos puntos te quedan de si lo tienes modalidad por puntos. Puedes recargar puntos desde esas maquinitas y pues básicamente estos son para los kioscos, ¿no? También son para tomar descanso. Supongamos que tú estás jugando y ya te cansaste o ya se cansó tu hijo, con el que vas, le pides ahí, le pausas el tiempo y ya luego después de 10 minutos que ya hayas comido, 20, reanudas el tiempo y ya puedes volver a jugar sin que se te consuma el tiempo de inicio a fin de una sentada, ¿no? Ahora, como te digo, esto pues es los juegos. Estos son para los juegos. Hay juegos como Fruit Ninja, hay juegos como de carrusel, hay juegos de baloncesto, hay múltiples juegos que básicamente a primera vista te podrían causar como de, oh wow, este es, no sé, el paraíso. Pero a cierto punto a mí como que me aburrieron ya después de estar un tiempo jugando, ¿no? Me aburrieron diciendo como, este es lo mismo que el de allá, este es el mismo que el de allá, y pues básicamente eso. Hay muchos juegos, puedes jugar el que tú quieras mientras tengas puntos o mientras tengas tiempo. Esto es, pues bueno, en cuestión a la tarjeta, ¿no? ¿Cómo se pagan los puntos? Bueno, ¿cómo se paga con la tarjeta? Simplemente vas a la maquinita, tiene un sensor, el sensor prende de verde o rojo y simplemente acercas la tarjeta, se hace el cobro en automático y ya empiezas a jugar, ¿no? Viene un cronómetro, el tiempo de juego aproximadamente es de 1 minuto, 1 minuto y medio o incluso menos de 1 minuto, ya dependerá pues de cuánto dures. Y bueno, tal vez aquí te preguntarás, yo como persona, no sé, ya mayor, yendo con un niño, ¿yo puedo jugar? Pues bueno, yo entrando a la página y viendo, el lema del restaurante o del lugar es un lugar para divertirse grandes y chicos, así que supongo yo que sí se puede jugar, ¿no? Yo fui con una persona pues pequeña, fui con un familiar que es pues menor de edad y yo me puse a jugar ahí con él. Hay juegos en donde se puede para 2 personas, entonces pues yo me puse a jugar ahí con él, y no me dijeron nada, absolutamente pues no hay restricción. Y también vi a varias personas ya adultos ya mayores de, no sé, 30, 40 años, que iban con sus hijos, pero pues obviamente un adulto grandote no va a caber en un carrusel así chiquito, ¿no? Ya dependerás tú pues de qué puedes jugar y que no, ya dependerá pues de tu criterio como adulto, ¿no? Y te digo, cualquier cosa que juegues te va a otorgar puntos o te va a otorgar tickets que son virtuales en este momento. Antes sí eran tickets impresos, los cuales los puedes intercambiar por juegos, juguetes, dulces, etcétera, en la taquilla. En la taquilla está al lado del restaurante, se ven los juegos, los juguetes, los dulces, ahí vas, le dices, ¿sabes qué? Quiero cambiar mis puntos y pues ya, básicamente pues es eso. Ahora, hay un punto que me decepcionó un poquito, de que no hay animatrónicos dentro de la franquicia, ¿no? Hay bastantes personajes en la franquicia, como un ratón, me parece que un pato, un castor, un chef, pero yo esperaba por lo menos ver un animatrónico, tan siquiera no ser una botarga o una persona disfrazada, algo así, pero no hay, al menos donde yo fui, no hay absolutamente nada de esto. Esto me decepcionó un poquito, ya que yo salía de ver la película de Five Nights at Freddy's y dije, este lugar es conocido por tener este tipo de animatrónicos, y fui con la esperanza de llegar a ver alguno, no encontré nada y pues bueno, básicamente pues ya fue eso. Te digo, hay bastantes personajes y aparte de todo esto hay una sección dentro de la página y dentro del restaurante como privada, ¿no? Un cuartito privado. Y ya lo que descubrí, o lo que vi, es que aquí puedes organizar una fiesta para tu niño, tu escuincle, tu bebé, tu hijo, y esto te incluye manteles, música, atención especial, decoraciones, y me parece que te cantan feliz cumpleaños, la canción de feliz cumpleaños, por un costo extra, ¿no? Esto ya lo deberás de, si tú quieres contratar algo para la fiesta de cumpleaños de tu hijo, de tu sobrino, de lo que quieras, pues te pones en contacto con el restaurante, o vas incluso un día antes, ¿sabes qué? Yo quiero contratar el paquete de feliz cumpleaños o paquete de cumpleañero para el día siguiente, te lo ponen y listo. No es tanto un brollo. Aquí hay algo que me llamó un poquito la atención, ¿no? El lugar en donde yo fui es bastante grande, es bastante llamativo, hay muchos juegos, eso sí te digo, son 20, 25, unos 30 juegos.
Hay un proyector que está pues proyectando todo el tiempo contenido de la franquicia. Supongamos que está el proyector aquí, apunta hacia una pared y en la pared se ven videos musicales incluyendo a los personajes de la franquicia cantando, bailando, como si fuera, no sé si alguna vez vieron Plaza Sésamo, pero pues básicamente eso, ¿no? Como un Plaza Sésamo, pero en lugar de los personajes de Plaza Sésamo son los personajes de Chuck E. Cheese. El ratón, el chef, el castor, no sé cuántos personajes eran, como 6, ahorita de los que me acuerdo son esos. Pasan mini episodios con estos personajes y etcétera. Es un poquito como ruidoso para algunas personas que no están acostumbrados a estar con personas menores, con niños, pero si llevas a tu hijo, a tu sobrino, que yo creo que sí te la vas a pasar pues bastante bien, ¿no? También vamos un poquito con un punto que descarté hace un rato, ¿no? La comida. Aquí la comida me decepcionó un poquito, ya que venden pizza. Yo pedí un combo nada más para ver cómo era la experiencia y todo eso. La pizza me pareció más, no sé si han visto, si son de México, unos platillos o una comida típica que se llama gorditas, ¿no? La gordita de chicharrón, la gordita de frijoles, cosas así. Me pareció más una gordita con queso, tomate y pepperoni arriba que una pizza. O sea, el pan o lo que traía era muy delgadito y parecía más un hot cake que una pizza de las que venden más en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, Domino's, Little Caesar, eso me pareció. Pero ya dependerá pues más o menos de cada persona, ¿no? El sabor estaba bien, estaba bastante bueno para mí, pero se me hizo muy pobre como la presentación. También hay juegos que puedes descargar que son impresos o se pueden imprimir para si llevas a tu hijo. Entras a la página web de Chuck E. Cheese, ahí puedes descargar que son serpientes escaleras, sopa de letras, cosas así. A grandes rasgos y concluyendo un poquito este video, se me hace una buena experiencia si es algo que no conoces. Te puedes divertir mucho si llevas a tu hijo, a alguna persona menor. Incluso si vas tú también, puedes jugar, te digo, los juegos que están ahí. Pero me decepcionó un poquito que no tuvieran animatrónicos. O sea, un lugar que se caracterizaba por tener animatrónicos no tiene animatrónicos. Pero pues bueno, ya son cuestiones de cada quien, ¿no? A mi consideración yo le pondría un 9 de 10. La experiencia está bastante bien. Los precios están pues normales en cuanto a lo que es ese tipo de cuestiones. Y pues básicamente es todo esto, ¿no? Si el video te gustó, te sirvió, déjame saber acá en los comentarios. Suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en la siguiente en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.